vamos a aplicar las metodologías de diseño de circuitos combinacionales con los cuales desarrollaremos un bloque funcional que realizará operaciones aritmético-lógicas basados en la arquitectura del Arduino. Una vez obtenido el circuito, realizaremos su simulación y crearemos el layout correspondiente a este. Paralelamente estudiaremos temáticas relacionadas con el diseño de circuitos integrados, como metodologías de diseño, diagramas de flujo, lenguajes de descripción y simuladores, pruebas de circuitos integrados, entre otros. En este video vamos a encontrar la simulación del sumador que se nos ha planteado en la guía de aprendizaje. En esta simulación estaremos estudiando los conceptos bajo los cuales desarrollamos este simulador y finalmente exportaremos el archivo hacia el microbuild para generar su layout. Luego revisaremos las conclusiones y finalmente una página con la bibliografía. En esta actividad se nos pide que desarrollemos un sumador de 4x4 en donde el resultado de la suma puede indicarse en un display de salida. Aquí ya está previamente conectado y el resultado de la suma lo vamos a ver en el display suma. Adicional, dos displays nos van a indicar cuáles son los valores que se programan en el grupo de datos A y el grupo de datos B para comprobar que el resultado de la suma es correcto. El diseño del sumador está basado en un arreglo de compuertas previamente estudiado llamado el sumador completo, que a su vez se basa en el semisumador. Básicamente lo que tenemos en el semisumador es una compuerta XOR, la cual es la representación digital de la suma, como podremos verlo en su tabla de verdad. Aquí, por ejemplo, el 0 más 0 es 0, 0 más 1 es 1, 1 más 0 es 1 y 1 más 1 es un 0, lógico, pero para representar de hecho que se ha efectuado una suma y que incrementó su valor en más de un bit, generamos un bit más significativo, el cual representamos a través de la salida carry out. Aquí pueden ver que en realidad lo que hacemos es generar un bit de más valor que se procesa con el carry out y posteriormente con arreglos de compuertas pues podemos hacerlo visible. Para el desarrollo de la actividad lo que hemos hecho es un arreglo de sumadores completos conectados en cascada, de tal forma que en el primero no vamos a procesar el carry in de entrada, por lo tanto lo aterrizamos, y a partir del segundo arreglo en adelante vamos a procesar el carry out de salida de su anterior. Para comprobar el funcionamiento de esto entonces y repasar lo que acabo de explicar con respecto al semisumador y al sumador completo, vamos a poner un 1, 1. Aquí podemos ver que en ambas entradas es un 1 con suma 2 y lo que ha pasado, como les comentaba en el caso del semisumador, es que según la tabla de verdad hemos generado un 0, pero con el arreglo que hemos hecho para generar el carry out de salida con la AND, lo que hacemos es generar el carry de salida, que este a su vez es un bit más significativo, y lo llevamos al display. Como el display está previamente decodificado, él ya interpreta los resultados en código BCD, así que solamente tenemos 4 bits de entrada. En este caso, el segundo bit sería el 2. Vamos a hacer una suma, por ejemplo, de 3 más 1. Lo que podemos ver aquí es que el primer sumador sigue generando el carry out. Entonces, el segundo lo que hace es procesar la entrada del carry más lo que se está generando en su entrada con la A1. Pero entonces aquí podemos ver que tenemos el carry y a la vez tenemos la entrada A1, que con la tabla de verdad de la XOR, pues lo que tenemos es un 1 de salida y estamos generando de hecho una suma al llevarlo a través de este arreglo de ANDs que hay aquí y pasarlo por la OR para generar un bit más significativo, que en este caso vendría siendo el 4. Podemos comprobar en general el funcionamiento de todo el sumador con las operaciones que queramos, por ejemplo el 3 más 3, o podríamos hacer un 4 y 4, 5 y 4,
y el 10. En este caso, como nuestro display está decodificado, él puede expresar operaciones que lleguen hasta el valor de 15, lo que nos introduciría al código hexadecimal, en donde la F es el 15 y la A en este caso es el 10. En código hexadecimal, la B en este caso sería el 11. Entonces vamos a generar una suma que nos genere un 11 de salida. En este caso vamos, por ejemplo, a hacer un 8 y vamos a generar una B de salida. ¿Sí? Ahora, digamos que vamos a generar exactamente el 15 para ver el último valor que puede indicarnos el display. En este caso sería, por ejemplo, un 8, 10 y vamos a generar aquí un 15 de salida. Como pueden ver, nuestra letra F nos representa el 15 en hexa y este sería el valor límite de la indicación de nuestro circuito. En caso de que procesáramos un valor superior al valor que nuestro display puede procesar, lo que pasaría sería que se generaría el 0 en nuestro display, pero el bit carry se encendería indicando que ya la operación no puede ser visualizada en el circuito que hemos creado. En este caso podríamos realizar posteriores arreglos de compuertas para que, por ejemplo, después de que la operación de salida alcance un valor superior a 9, bloqueemos el 1 de este indicador y se sigan procesando en sucesivos displays valores que indiquen el valor de la operación aritmética real, tal cual lo veríamos en una calculadora, por ejemplo. Para finalizar, lo que vamos a hacer es generar el archivo Verilog para posteriormente procesarlo en MicroWin y generar el layout. Entonces, acabo de generar el archivo Verilog. Vamos a compilar el archivo Verilog file que hemos creado. Y aquí podemos ver cómo se ha generado el layout de nuestro circuito. Como siempre, una de las herramientas más interesantes del MicroWin es que nos permita ver la construcción en 3 dimensiones de nuestro circuito integrado, en donde podemos ver cómo capa a capa se van aplicando los diferentes materiales que generan el circuito integrado que hemos diseñado. Bueno, este sería el final del proceso. Aquí podemos ver entonces cómo quedarían interconectadas todas las capas de nuestro circuito. Y una herramienta interesante, por ejemplo, que tiene este software es que podríamos hacer un corte en sección en uno de estos puntos para ver cómo están conectados o qué está pasando en ese nivel entre capas. Por ejemplo, esto es un corte en sección. Aquí podemos ver los diferentes metales conductores que tenemos en este caso.
que están atravesando en esta sección particular del circuito y cómo se conectan. Vamos a verlo en otra parte del circuito, un poco más simple. Por ejemplo acá, ¿sí? O por ejemplo acá, ¿qué está pasando? Voy a coger un punto que tenga conexiones. A ver cómo lo hago aquí. En estos cortes de extensión lo que podemos apreciar es desde el sustrato cómo se conforma el transistor y a su vez, por ejemplo, en este caso, cómo estas barras representan las interconexiones de los diferentes capas o niveles que tenemos en la construcción del circuito integrado. Entonces, también es una herramienta útil que nos permite estudiar en determinados puntos cómo se han generado esas conexiones y qué está pasando a nivel de cada una de las capas que hemos generado en el circuito. Como conclusiones de la unidad, podemos decir que hemos comprendido los conceptos y los pasos que llevan los procesos de diseño, sus diferentes etapas y forma de hacer un análisis simplificado de tal manera que empecemos de lo pequeño a lo más grande, logrando un desarrollo estructurado que permite abordar análisis de diseño muchísimo más complejos. Luego, mediante software y lenguaje especializado, podríamos analizar estos diseños de tal forma que podamos garantizar su función y su fiabilidad posterior a las etapas de producción y de esta manera evitar los reprocesos y los costos asociados a errores durante los desarrollos. Finalmente, hemos desarrollado un sumador completo de 4x4 bits como parte del caso estudio, lo hemos simulado en DSSH y hemos elaborado su layout en microwave, introduciéndonos a los conceptos de unidad aritmético-lógica en sistemas microprocesados.